SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la Fed sube tipos de interés. ¿Por penúltima vez? And with the Fed just hours from the release of its statement and the Fed chair's press conference, senior economics. Get your popcorn ready. The Fed, meanwhile, watching the tight labor market. Estos son hoy todos los informativos del planeta con las palomitas preparadas, decían hoy. And might not say, Steve, so a communication challenge. Up 4.6%. Y la Reserva Federal ha sorprendido con una subida de tipos, sí, pero una subida mucho menor de lo que hasta ahora había estado haciendo. La Fed sube tipos de interés un 0,25% y señala que el final puede estar cerca. Hay un cambio de ritmo y hay un cambio de tono. Los tipos quedan en el 4,5-4,75%. Es muy importante, primero por lo que significa allí y segundo por lo que implica aquí. Probablemente ya no sea necesario subir mucho más los tipos de interés. Podemos estar en el principio del fin, decía Jerome Powell. No es muy importante ya cómo de deprisa vamos, sino el ritmo y la tendencia en la que estamos. Así que ahora mismo podemos estar ante la penúltima subida de tipos de interés, pese a que la Fed sigue diciendo que de momento va a mantener subidas. Y a partir de aquí, histórico. Lo que hemos visto es subidas que han llevado los tipos de interés a su nivel más alto desde el año 2007. Estamos en niveles más altos que antes de la crisis financiera. Pero la escalada, que empezaba en marzo con una subida del 0,25%. The FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. Today the FOMC y que seguía raised its en policy junio interest rate by a half percentage point. Today con the medio Federal Open punto Market Committee raised its policy interest rate by 3/4 of a percentage hasta un 0,75 después en otoño. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Today Y después a 0,50, esa escalada de 0,25 a 0,5 a 0,75 y ahora vuelta a bajar a 0,5 y a 0,25, esa escalera parece estar ya en peldaños de bajada. Así que previsiblemente ya no va a haber más que otra subida. Y a partir de aquí la cuestión ya no es si subimos más. Los tipos pueden tocar como mucho un 5% en Estados Unidos. No un 5,5% como se adelantó, ni siquiera un 5,75% como se dijo. El 5 probablemente es el tope de la subida allí. La siguiente cuestión es cuánto tiempo quedan los tipos en ese 5%. ¿Y qué significa eso? Tener tipos al 5% es hacer muy caras las hipotecas, muy caros los créditos, muy caras las compras con tarjeta de crédito, así que cuánto tiempo se sostienen en ese nivel es la cuestión que se planteaba a la Reserva Federal. The strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation's coming down in a sustained way. Y lo que la Reserva Federal dice es que va a ser necesario quedarse en esos niveles hasta que los precios bajen consistentemente. Así que ahora mismo la noticia caliente de esta tarde es esta. La Fed sorprende con una subida de tipos menor de lo esperado y a partir de aquí hay dos lecturas. Una lectura directa en Estados Unidos. La Reserva Federal puede haber logrado el milagro económico. Cuando suben los tipos de interés, sí o sí se suele provocar una recesión. En 6 de cada 7 subidas de tipos de interés se ha provocado una recesión. Podemos estar en las 7. Podemos haber obrado el milagro económico, haber subido tipos sin que aumente el paro y sin que la economía caiga en recesión. Eso es algo que podría desafiar incluso la visión de la propia Reserva Federal, que adelantaba que estas subidas, lo decía Jerome Powell en Jackson Hole hace unos meses. While higher interest rates, slower growth and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. Suelen traer daño a las familias y a los hogares. Pero ahora mismo quizás se ha obrado el milagro, y esa es la lectura directa. La siguiente lectura es mucho más importante para nosotros, y es la lectura indirecta. Cada vez que la Reserva Federal subía tipos, nosotros teníamos que subir tipos también. ¿Por qué? Porque si el dólar está más caro, todo lo que se compra en dólares es más caro también.
el petróleo se compra en dólares. Así que cuando la Reserva Federal subía tipos, se nos encarecía el petróleo. Y había que subir tipos aquí, había que subir el euro aquí para no importar inflación, para abaratar esa factura petrolera. Si la Fed ya no sube tipos, el Banco Central Europeo ya no tiene tampoco tanta presión para subir tipos. Y esto es la primera lectura indirecta y la primera lectura importante para nosotros. La presión hipotecaria puede estar menguando. Y puede estar menguando porque la Fed mengua, y puede estar menguando porque, además, la inflación en la Unión Europea ha comenzado a bajar. Está bajando al 8,5%. Son 7 décimas menos de lo que eran en diciembre, según los datos que se han publicado hoy mismo. La energía, que llegó a subir a precios del 41%, al 25% después, está ahora en el 17%, es decir, ha ido menguando. Conclusión, lectura indirecta, ahora mismo la presión sobre nuestras hipotecas empieza a aliviarse. Y eso, pese a que previsiblemente mañana el Banco Central Europeo volverá a subir tipos. The Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points. Probablemente, de nuevo, como se hizo la última vez, otros 50 puntos básicos. We expect to raise them further. El Banco Central Europeo sigue diciendo que va a haber más subidas, pero ahora mismo lo primero en Estados Unidos es ver que ha habido un alivio y lo segundo es que aquí puede haber también un alivio indirecto. To ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Así que lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos es extraordinariamente importante allí y aquí. Y a partir de aquí, lectura y análisis con el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raimon Torres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Es la penúltima subida de tipos? ¿Esto empieza a ser ya cuesta abajo? Yo creo que las perspectivas mejoran, desde luego, las perspectivas de inflación. Estamos viendo ya datos hoy favorables de inflación, lo estamos viendo en Estados Unidos, están prácticamente en términos de inflación subyacente en un 4,5%. Y esto está efectivamente suavizando la presión sobre la Reserva Federal para que, moderen el aumento de tipos. Después de los 25 puntos de hoy, de la Reserva Federal cabe esperar otro tanto en la próxima reunión, pero a partir de ahí posiblemente cuando se llega a un 5% de tipo de interés, pues ya, se estabilicen, ¿no? Y lo mismo puede pasar en el caso de Europa. Tendremos seguramente mañana medio punto de incremento de tipos, otro tanto en la siguiente reunión y posiblemente a partir de ahí ya, si acaso, un incremento ya muy leve, ¿no? Uh-huh. Y esto, en cualquier caso, es lo que, ¿por qué? Pues porque sencillamente la presión inflacionaria poco a poco se va moderando gracias al cambio, al giro tan importante y tan abrupto que se ha producido en los mercados energéticos. Yo decía que hay una lectura directa allí y una lectura indirecta aquí. Déjeme empezar por la directa allí. Todos esperábamos una recesión. Se ha obrado el milagro. Se ha conseguido subir tipos sin que aumente el paro y sin que la economía entre en recesión. Bueno, pues yo creo que estamos cerca, ¿no? Pero yo creo que, el golpe se va a trasladar. La subida de tipos de interés se está trasladando al crédito, se está trasladando, por tanto, también al consumo, a la inversión, y yo creo que es inevitable que tanto Estados Unidos como seguramente los países más vulnerables a esta crisis, que son Alemania y seguramente Italia, pues conozcan una recesión, aunque sea técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos en negativo. Pero para el conjunto del año, el manejo de esta crisis de inflación está siendo, yo creo, bastante prudente. Es muy complejo, pero podría evitar que para el conjunto del año tengamos una caída, ¿no?, de la economía americana. Es decir, estamos ante una desaceleración muy potente y probablemente una caída de actividad, pero muy muy concentrada en el tiempo. Uh-huh. Lo que le leo es: se ha obrado el milagro por ahora. Pero esto va a seguir y, por tanto, la recesión todavía es factible en algunos puntos. Pues sí, es factible en algunos puntos porque hay, puntos de riesgo en especial, ¿no? Es decir, esta gestión de la política monetaria de los bancos centrales depende de no llegar a un punto en que se sobrereaccione y, por tanto, genere una caída aún más intensa del crédito a las familias y a las empresas, y que, esto provocaría efectivamente una recesión mucho más profunda, ¿no? Es decir,
Aquí hay, toda una serie, digamos, de retrasos entre la subida de tipo de interés y la reacción de la economía, y todavía no sabemos cómo va a reaccionar la economía a las subidas que ya se han producido, ¿no? Y otro punto muy importante es que aparte de la energía está también la crisis alimentaria, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, en 2022 que los fertilizantes se encarecieron un 33%, los piensos un 24%, los precios pagados por los agricultores un 18%, y esto todavía se está trasladando a la cesta de la compra y redunda en una pérdida de poder adquisitivo adicional, y tampoco sabemos cómo van a resistir los hogares en términos de gasto en consumo. En 2022 siguieron incrementando su gasto en consumo, pese a que su renta disponible disminuyó, hemos perdido poder adquisitivo, pero ha subido el consumo y veremos si esto puede seguir todavía en 2023. Entendido. Básicamente, insisto, hemos obrado el milagro por ahora. Y de ahora en adelante ya veremos, ¿no? Ya veremos. Sí, yo creo que sí. Hay una implicación para Europa. Europa ha estado jugando ese salto de la rana a empatar con la Reserva Federal simplemente para no importar inflación. Teníamos que encarecer el euro para no encarecer la factura petrolera, entre otras cosas, para básicamente seguir acompasándonos con el dólar. ¿Baja la presión para que el Banco Central Europeo no nos siga encareciendo, por ejemplo, hipotecas? ¿Baja la presión para que ahora el BCE pueda quizá tomárselo con más calma o directamente renunciar a algunas de las subidas previstas? Del lado del dólar sí, baja la presión, porque el euro hemos visto se ha apreciado, aunque levemente, pero estábamos por debajo de la paridad hace poco, y ahora estamos claramente por encima de la paridad, es decir, parece que por lo menos desde el punto de vista cambiario no vamos a tener una inflación adicional importada por causa de una depreciación del euro. Por tanto, ahí, desde ese punto de vista baja la presión, pero el problema del BCE es que la inflación subyacente todavía sigue repuntando. Yo creo que es importante que el BCE espere y no se precipite en la subida de tipos y tenga en cuenta que una parte de esa inflación subyacente refleja lo que mencionaba antes, que son los precios de los alimentos y ese encarecimiento de fertilizantes, piensos, etcétera, que a su vez representan un impacto indirecto de la energía, ¿no? De la energía, el transporte, todo lo que subió el año pasado, ¿no? Esto va a pasar, llegará un momento en que ya esa inflación alimentaria poco a poco remitirá, y ahí esto también permitirá al BCE relajar la presión también desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de la inflación interna y no importada por la subida del dólar. Le pido que no se retire. Hoy esto ha dado lugar, todas estas subidas de tipos, a aumento de beneficios extraordinario en los bancos. La verdad es que la banca está presentando cifras muy, muy sólidas de beneficios. Tan sólidas de beneficios que hoy BBVA ha presentado los mayores beneficios de la historia del banco. Más de 6.200 millones de euros. Nunca BBVA había ganado tanto dinero, y el BBVA no es el único, es el último. Pero todas las entidades, mañana va a presentar resultados Santander, pasado CaixaBank, todas las entidades están marcando beneficios históricos. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy esta es la última, pero insisto, todas las entidades están teniendo beneficios extraordinarios gracias a estas subidas de tipos, entre otras cosas. Sí, es una secuencia que se está repitiendo día tras día. Cuando nos levantamos y leemos los resultados que acaban de presentar los bancos, nos encontramos con beneficios récord. Ha ocurrido hoy con el BBVA, que ha comunicado unas ganancias de 6.420 millones de euros. Es un 38% más que el año anterior. Un beneficio récord que viene especialmente de México, que aporta 2 de cada 3 euros de estas ganancias. Pero esto que ha ocurrido hoy con el BBVA ocurrió primero con Bankinter, que ganó 560 millones de euros, un 28% más. Luego lo repitió el Sabadell con un aumento de beneficios de un 62%, obtuvo 860 millones de ganancias, y Unicaja ayer mismo también repitió este patrón, un 90% más de ganancias, hasta 260 millones de euros. Como decías, le toca mañana el turno al Santander, que hasta septiembre ya llevaba 7.300 millones de euros de beneficio, el viernes a CaixaBank, que ya sumaba hasta septiembre 2.500 prácticamente millones de ganancias, así que el patrón se va a volver a repetir y vamos a ver más beneficios récord en los 6 bancos del IBEX 35. De momento, sumando los 6 que ya han presentado resultados de 2020, tenemos que entre esos que han presentado resultados, que son 4, han ganado 8.100 millones de euros.
y, según los cálculos de las propias entidades, tendrán que pagar por el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca unos 560 millones de euros. Hoy, con esas cifras, se ha abierto un debate que Hora 25 va a desarrollar, pero que tiene lectura técnica económica y que vamos a abordar muy rápida. Simplemente el debate que planteaba hoy Unidas Podemos. Básicamente defendían una intervención a la banca. Intervención a la banca para evitar que las hipotecas variables sigan subiendo, es decir, un techo a las hipotecas variables. Y lo hacía la ministra Yone Belarra. Una intervención pública en la economía que haga también, por ejemplo, topar las hipotecas de tipo variable, que están subiendo mucho las cuotas, topar también los precios de una cesta básica de los alimentos, son medidas de intervención pública en la economía que revelan que son las medidas gratuitas y más efectivas para equilibrar la balanza y proteger a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. La propuesta ha ido escalando porque la vicepresidenta Yolanda Díaz la ha avalado después, diciendo hay que poner un tope a las hipotecas. Una hipoteca que a día de hoy de cualquier persona por un importe de 150.000 euros, la cuota hoy mensual se le ha incrementado 258 euros. Yo estoy absolutamente convencida que esto es imposible de soportar. Por tanto, lo que creo es que tenemos que seguir dando pasos adelante. La salida es la congelación para ayudar, sí, a los españoles y a las españolas, sin lugar a duda. Y ha seguido escalando después porque Economía ha dicho los impuestos a la banca son suficientes, pero cuando creíamos que esta era una propuesta del ala morada del gobierno que no avalaba el Partido Socialista, la candidata del Partido Socialista, Reyes Maroto, ha sugerido que están abiertos a estudiarlo, abiertos a negociarlo. Vamos a ver qué nos traslada si hay una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo sobre la congelación de las hipotecas o cualquier elemento que tenga que ver con también la ley de vivienda, que como saben estamos negociando, y yo creo que siempre en el seno del Gobierno lo que tratamos es, insisto, de favorecer a la mayoría social, de buscar siempre en las normas ese equilibrio que no siempre es fácil entre... Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, ¿esto es factible? ¿Esto se puede hacer? Bueno, yo creo que, es decir, es un mundo muy heterogéneo, ¿no? Y entonces hay familias que pueden pagar pues esos intereses, ¿no?, adicionales por causa del encarecimiento del Euribor, y por tanto ahí realmente no se puede entender porque se tendría que reestructurar, ¿no?, o topar el pago de la hipoteca, sobre todo teniendo en cuenta que en años anteriores los tipos de interés pues en nivel negativo implicaban pues que prácticamente no se pagaba intereses en esas mismas hipotecas. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir entre hogares que pueden seguir pagando, y eso es importante que sigan haciéndolo porque realmente estamos en una economía que es la que es, ¿no? Y por otra parte, aquellos que tienen dificultad, pues sí que sería útil que hubiera un dispositivo, creo que ya lo hay. Bueno, si no funciona bien, pues habría que revisarlo para facilitar la reestructuración de esas hipotecas y que se pagara, pues por ejemplo, de manera más dilatada en el tiempo. Pero yo creo que una solución universal no me parece adecuada, no corresponder a la situación de cada hogar, y tampoco me parece deseable, porque realmente podría tener efectos negativos sobre la concesión de nuevas hipotecas. Es decir, que a lo mejor los que en este momento se han hipotecado, bueno, pagarán menos, pero bueno, después será más difícil conseguir una hipoteca. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que otros han preferido precisamente apostar por tipo de interés fijo y por tanto un pago mucho más estable en el tiempo, y pues yo creo que han hecho bien porque realmente pues van a poder sortear esta situación de manera mucho más holgada, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que evitar soluciones de este tipo generales, digamos, universales, cuando la realidad es mucho más compleja. Pues director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros. Esa subida de tipos ha marcado también los mercados. Lo vemos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.